este problema realmente a raíz de qué? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, sencillamente es una problemática que ahora ha salido a la luz, pero siempre lo hemos tenido. Siempre se ha manifestado en diferentes instancias o instituciones el tema del rechazo de la forma de llevar su cabello, tanto laboralmente y ahora pues ha salido a la luz el tema en los centros educativos, tanto particulares como públicos del país. Sin embargo, en la búsqueda justamente de cumplir con la forma de ir eliminando estos estereotipos, este racismo, esta discriminación, en el año 2023 el Ministerio de Educación emitió el resuelto 887, en el cual el ánimo del resuelto es justamente tener espacios seguros donde la interculturalidad pudiera prevalecer dentro del sistema educativo y dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con un artículo particularmente dirigido a la forma de llevar los cabellos de nuestros jóvenes, niños y niñas afrodescendientes. No podemos enmarcar el uso del afro, el uso de las trenzas, de los bantú, de los dreads, como una moda. No es una moda. Son peinados que simbolizan todo un proceso histórico de resiliencia, de lucha, de defensa justamente de los derechos humanos de la población afrodescendiente. Y dentro de esa población no podemos tampoco enmarcar que el negro es el de piel oscura. Nuestra melanina varía porque estamos muy mezclados. Nosotros no venimos de una sola etnia negra. Nosotros provenimos de un número importante de diferentes etnias africanas y que se han mezclado después de los procesos de colonización con otros grupos étnicos radicados en el país. Así que nosotros vamos a tener diferentes tonalidades en nuestra piel que siguen siendo una marca de esa herencia africana, de esa ascendencia o descendencia de la cual la mayoría de los panameños tenemos en nuestros ADN, en nuestra genética. Aquí, Entonces el uso del... Uh-huh. mire, ¿usted es madre de familia o usted es profesora? ¿Qué es usted? Yo soy profesora y madre de Ah, ok, familia. tiene los dos Y roles. soy orgullosamente afrodescendiente y colonense. Ah, qué bien. Yo toda mi vida he sido amarillo, entonces no sé qué soy. Usted ve el tono de mi piel y yo soy amarillo. Una vez fui a un oftalmólogo y me preguntó que era chino. No sé si vive todavía. En 1979, no me olvido porque ese día pasaba la caravana del Shah de Irán por Paitilla. 79 fue la época, ¿no? Nunca se me olvida. Y el doctor, yo era un niño, tenía 10, 11, 12 años, y le pregunta a mi mamá si yo tenía descendencia china, porque el tono de mi piel es amarillo. Me dice acá un amigo, un gran amigo, dice, ¿cómo podría ser yo con mi hija, descendiente 100% de españoles, más blanca que la leche de vaca, pero tiene un afro enorme y bello? Le tengo que poner queratina. ¿Qué hace con Por ella? supuesto que no, por supuesto que no. Lo primero es que si ella mantiene su afro es porque se reconoce. También olvidamos que esa presencia española también vino mezclada. España fue dominada 800 años por los moros y los moros son negros. Culturalmente también viene introducido en esa vida colonial elementos negros dentro de esa cultura española que también ha sido parte de nuestro legado. Entonces, lo importante aquí es cómo la autodeterminación y el autorreconocimiento me define culturalmente dónde he crecido,
de qué lado he crecido, porque también tenemos indígenas que son indígenas mezclados con negros, ¿verdad? Tenemos asiáticos mezclados con negros. Y así tenemos toda esta mezcla, pero culturalmente tenemos que saber dónde estamos nosotros reconociendo esa ascendencia o esa descendencia. El uso del cabello natural en el tema de las escuelas no es un tema de hacer lo que les da la gana, no es un tema de querer ir contra la norma, al contrario, se está acatando una norma. La primera, la Constitución, seguido los decretos ejecutivos 162 y 142. De ahí viene, por ejemplo, justamente el resuelto 887 que lo emite el Ministerio de Educación para poder tener esa apertura intercultural porque los tiempos han cambiado. El Estado panameño ha sido signatario de una serie de convenciones, entre ellas la Convención del Niño. Está también los decenios de los afrodescendientes, donde Panamá es signataria también de los decenios. Ahora estamos en un segundo decenio donde se está hablando de fortalecer el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes que deben ser incluidas dentro de las políticas públicas que debe llevar cada estado, y Panamá no es la excepción. Entonces, en un país donde el censo nos ha arrojado que el 31.7%, 1.300.000 personas, se han autorreconocido como afrodescendientes, entendiendo que somos más, debe ser una punta de lanza para entender que nosotros seguimos empujando nuestros derechos y el reconocimiento de los mismos. Los estudiantes que han asistido a sus colegios con sus cabellos naturales, realmente si hacemos una investigación y nos vamos a los colegios y vemos todos esos niños que no han dejado entrar, contrario a lo que dice la Constitución de que es obligatoria la educación, es decir, no debemos dejar a nadie fuera del salón de clases, no podemos dejar a la discrecionalidad del profesor de disciplina o el supervisor en la puerta de decidir quién entra al colegio o no. Son parte de los procesos normativos que se nos ha dado como herramientas para poder ir erradicando justamente los temas discriminatorios en nuestro país. Y no puede ser justamente las escuelas, los planteles, los que no permitan que nuestros estudiantes reciban su educación por un tema del cabello. Ingeniero, se habla de la disciplina, pero es que justamente la disciplina es el reconocimiento de las normas y no están reconociendo lo que el resuelto indica. Igualmente, si hacemos esas visitas y vemos a esos estudiantes, no vamos a encontrar afros voluminosos, no vamos a encontrar trenzas de colores. Eso no lo vamos a encontrar porque los padres de familia son responsables de que sus niños acudan a los centros debidamente uniformados. El cabello no es parte del uniforme. O sea, el uniforme es establecido en los decretos que son los fundamentos para la confección de los reglamentos internos de los colegios. Habla de la camisa, la falda, el pantalón, la media y los zapatos. Los cabellos no son parte de esa normativa en cuanto al uniforme. Le doy la palabra al ingeniero Blandón y luego al licenciado Riloa. O sea, no vamos a ver muchachos con aretes en la nariz, 20 aretes en las orejas, con tatuajes en toda la cara, nada de eso, ingeniero Blandón. Buenos días, profesora. Buenos días. Un placer tenerla aquí con nosotros. Oiga, yo todavía no entiendo bien por qué estamos inmersos en una discusión de esta naturaleza. Porque para mí, estudioso de las normas que rigen la vida de la nación panameña, no solamente las leyes fundamentales, la Constitución, las convenciones internacionales que definen mis derechos, los derechos de los niños, los derechos de mis hijos también. Esto, yo no veo nada en esas convenciones, ni en esas leyes, ni en esa Constitución que impida que un joven panameño de cualquier color vaya a la escuela con el cabello como quiera. No hay una contradicción
entre eso y los recursos. Entonces hemos caído en un debate que caracteriza el mundo moderno, pero que es ilegal, que es que nosotros queremos imponer las leyes que no existen, las constituciones que no existen. El mundo internacional avanza a través de una crisis. Acabo de leer aquí las declaraciones del presidente de España rechazando las declaraciones del presidente de los Estados Unidos con respecto a él y a España. España tiene el derecho como país a tener en su territorio al avión que le da la gana, ¿no? Que la ley le permite eso. Entonces, nosotros estamos discutiendo aquí, y yo he sido padre de familia, he sido profesor, y me ha tocado dirigir en una parte del país en algún momento, en alguna institución. Entonces, yo lo que quiero plantearle a ustedes es que yo no entiendo el porqué de esto y por qué la insistencia en hacer cosas que están al margen de la ley. Porque el uniforme de un estudiante, es como usted dice, el uniforme del estudiante, Álvaro, es el pantalón, la falda, el largo de la falda, etcétera. Pero no tiene que ver nada como yo me peino, ni como yo me corto el cabello. Entonces nosotros estamos tratando de ir a lo insustancial, porque lo más importante en la educación panameña es hacer una reforma del contenido de la educación que queremos para el futuro. Ese es el centro de la discusión fundamental en este país, sobre todo en los cambios que se están produciendo a esta velocidad que se están produciendo. Profesora, ¿usted cómo ve esto? ¿Por qué estamos metidos en esta discusión? Totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, licenciado Blandón, y la discusión sencillamente es que seguimos perfilando a la población afro, y bueno, ahora el afro, y aquí hago un paréntesis, yo los invito, Álvaro, licenciado Blandón, licenciado Ruilova, repasen sus anuarios y revisen los cabellos de sus compañeros. Y se van a dar cuenta que en ese momento el cabello no es importante. Lo importante aquí es profundizar en cambios sustanciales dentro del proceso y de la currícula, en el que tengamos actualizado todas las situaciones que se van moviendo, porque la vida no es estática, los procesos no son estáticos, las situaciones no son estáticas. Vamos evolucionando y vamos cambiando, y las problemáticas van variando. Y nosotros seguimos hablando sobre el cabello 500 años después para la población afrodescendiente. Nosotros sí requerimos tener cambios sustanciales dentro del pensum y la currícula educativa que le dé herramientas a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes para poder hacerle frente a lo que viene, no a lo que ha pasado. Entonces, el tema del cabello sigue siendo, desde el punto de vista de la no evolución, un tema que persiste, y todavía en el siglo XXI seguimos hablando sobre el tema de las personas afrodescendientes. El tema de por qué siempre hay una marginación, una segregación, una brecha en cuanto a todos estos temas. Si nosotros nos enfocáramos más que en el cabello, en que nuestros estudiantes no dejen de ir a las escuelas, que culminen su ciclo, que puedan tener oportunidades para poder ser profesionales que hagan crecer este país, no importa tu condición étnica, sino que eres panameño al final, y todos tienen que tener las mismas oportunidades, deben tener las mismas garantías y poder ser personas productivas para este país. No importa si eres afrodescendiente, si eres de los pueblos originarios o si eres de otro grupo étnico, porque Panamá abraza a todas las etnias, a todos los grupos humanos. Panamá abraza a todos aquellos que llegan a estas tierras buscando mejores días, pero para los afro parece que nunca hay mejores días, porque siempre hay algún elemento que les frena y que les vulnera nuestros derechos, vulnera nuestras posibilidades de avanzar, y en este caso de educarnos como debe ser. Igual, en las mismas condiciones que cualquier otro grupo étnico en nuestro centro educativo. Y aquí también entra un tema religioso, porque nosotros tenemos dentro de nuestra población educativa
musulmanes, islámicos, hebreos, y también deben ser recibidos sin ninguna condición con su elemento religioso, su elemento cultural, también debe ser recibido en las aulas de clase, sin ningún tipo de rechazo ni ningún tipo de marginación para poder recibir y educarse como lo establece la Constitución y como es el objeto de la educación es el estudiante. El sujeto y el objeto de la educación son nuestros estudiantes. Y eso incluye a los afrodescendientes. César Ruloa. Sí, buenos días, profesora. Placer saludar. Buenos días. La pregunta del ingeniero Blandón: ¿por qué estamos hoy en este debate? A mí me parece interesante, ingeniero, esa pregunta actual, ¿no? Es como paradójico. Ingeniero, mire, el artículo 91, ¿no? Bueno, la profesora citó la Constitución, pero en específico el artículo 91 de la Constitución parte diciendo: todos tienen el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. Ya, es un imperativo categórico constitucional que usted no puede dejar a nadie fuera de un aula de clase. No hay una justificación, no hay un argumento, no hay una regla que permita que usted deje a un estudiante fuera. Eso no puede pasar. Y si eso pasa, eso es ilegal. Eso es contra los derechos humanos y esa persona que lo hace debe pagar las consecuencias jurídicas de esa actuación arbitraria. Uno. Lo segundo, el artículo 92. La educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando. ¿Qué es el desarrollo armónico e integral del educando? El que conserve sus identidades culturales. Efectivamente. Pero por el amor de Dios, entonces, si usted sojuzga eso, limita eso, usted está violando el artículo 92. No solamente que aprenda las matemáticas, la ciencia, sino que conserve sus identidades culturales, su desarrollo integral. Usted no se lo puede imponer en la escuela. ¿Por qué estamos discutiendo esto, ingeniero Blandón? ¿Sabe por qué? Porque cada persona que llega a estos ministerios, a estas direcciones, cree que tiene el derecho entonces de limitar la libertad y el derecho que impone la norma constitucional y empieza a crear decretos y leyes para limitar y sojuzgar esos derechos que están allí. Y entonces luego que hacen los decretos para reglamentar los derechos de la gente, limitarlos y a veces para violarlos, como en este caso, después viene lo que nosotros llamamos la discrecionalidad, la subjetividad. A mí me parece que entonces tu cabello no corresponde al perfil. Entonces después llega eso y ese es nuestro problema. Y entonces el tercer problema es que no pasa nada cuando se visibilizan estas violaciones y no ocurre absolutamente ninguna consecuencia para la gente que anda violando, cuestionando el derecho constitucional a través de estos decretos, a través de estos reglamentos o la mera discrecionalidad de alguien que se para y que controla la puerta y dice tú no, tú sí, y vamos a limitar este derecho. Y entonces nuestros estudiantes empiezan a preguntarse, entonces este sistema que pretende homogeneizar a todo el mundo, todos tienen que ser igual, ¿para qué? Si nosotros necesitamos diversidad, si lo que nos hace maravilloso y potente es nuestra diversidad, pero el propio sistema educativo juega en contravía con esa lógica que nos ha resultado como sociedad panameña. Es nuestra esencia, es nuestro ethos, decirle al mundo que nosotros trabajamos en la diversidad, con identidad. Pero bueno, eso es lo que nos tiene aquí desde mi perspectiva, ingeniero Blandón. Es un contrasentido, es una violación suprema a la libertad y al derecho decidido por la Constitución, pero entonces los regentes se creen con el derecho de limitar, de coartar, de sojuzgar con estos decretos y tal y estos reglamentos esos derechos. Y eso ocurre no solamente en estas materias, y eso viene ocurriendo históricamente con otros derechos. Hasta cuando la gente reaccione, ahora le pasan a los afrodescendientes, pero también le han pasado a grupos minoritarios del país, hasta que se llegue a una posibilidad de dialogar y conversar para el respeto y la vigencia de los derechos constitucionales que están allí. Alguien tiene que garantizarnos esto de alguna forma y que se generen las consecuencias a los violadores permanentes de estas circunstancias. Me parece que es inexplicable
Pero ¿por qué estamos aquí? Yo creo que es por eso. Así es. Yo coincido con usted, licenciado Ruilova. Es necesario que nosotros entendamos que somos diversos. Por eso hablé de esa interculturalidad, esa diversidad que debe ser incluyente, no excluyente y no selectivo, porque también ocurre eso. Adicionalmente, nosotros también debemos recordar que existe la ley 285, que son las garantías las garantías de la atención que deben recibir los niños, las niñas y adolescentes en nuestro país. También tenemos que recordar que existe la Ley 7 del 14 de febrero de 2014, perdón, que tiene que ver con el tema del derecho de admisión. Existen las normativas, pero evidentemente no se aplican y no hay sanciones. Yo creo que en el momento en que tengamos una primera sanción, una segunda sanción, iremos erradicando todos estos sistemas de discriminación y todos estos sistemas de perfilamiento que no solamente los afrodescendientes, como usted bien lo ha dicho, lo sufren, también nuestros hermanos originarios. Pero en el caso que nos ocupa, lo estamos viviendo con nuestra niñez, nuestra adolescencia afrodescendiente en el sistema educativo. Le coartamos el ánimo de estudiar porque desde el primer día de clase existen estos temas y no tomamos en consideración inclusive los temas emocionales que se le generan a nuestros niños cuando te dicen que no puedes entrar por tu cabello, cuando te dicen que tu cabello no es adecuado o que tu cabello no es saludable. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos hablando y tratando con jóvenes, con niños y niñas que están en un proceso justamente de formación y que todos estos elementos también afectan emocionalmente y mentalmente a nuestros jóvenes. Oiga, eso que pasó ayer en el colegio, ¿cómo es el nombre? El Cantón. Esos muchachos fueron tratados prácticamente como delincuentes. Efectivamente, efectivamente. Y a eso es a lo que nos referimos. La forma en que son tratados en la puerta, no entran, vayan para allá, traigan a su acudiente, y la forma de expresarse sobre sus cabellos, sobre su presencia. Y nosotros no podemos seguir estigmatizando, porque cuando tú hablas de cabello afro, todo el mundo, no todo el mundo, generalmente te viene a la mente de que es una persona desaseada, que es una persona que no cumple con el uniforme, que es una persona que no se ve bien, y eso son estigmatizaciones que se hacen de la población. Nosotros vemos a los hermanos Rastafarians, los Rastafari, y también nos generamos todo un concepto nada más por su apariencia sin conocer a profundidad lo que toda esta comunidad genera y que es inclusive hasta más sana que el resto de la población por su forma de alimentarse y de vivir y su filosofía de vida. Entonces nosotros no podemos continuar perfilando, no podemos continuar creando estos elementos como formas de rechazar, formas de discriminar, forma de segregar a la población por tu forma de llevar el cabello o tu forma de verte. Nosotros lo que queremos es gente formada, preparada y que su intelecto se fortalezca y que podamos tener profesionales al final del sistema preparados para que lleven adelante este país. Es lo mismo y tengo que mencionarlo aquí, que es un tema que ha pasado con mi provincia, con mi ciudad, Colón. Cuando se habla de Colón, se piensa que te vas a llegar a una ciudad donde vas a estar en fuego cruzado, que apenas te bajas de tu auto te lo van a robar o te van a robar a ti, y no podemos repetir porque entonces se va repitiendo esta narrativa y vamos desconociendo las bondades, vamos desconociendo los aspectos
afirmativos positivos que genera la provincia, lo que aporta económicamente al país, pero se estigmatiza y bueno, en Colón solo viven maleantes. Y yo orgullosamente soy coloniense y la defiendo donde voy. Y defiendo a mis estudiantes de cualquier área del país, porque no es solamente Colón y Panamá donde hay afrodescendientes. Lo tenemos a lo largo y ancho del país. Así que nosotros debemos tener una conciencia y un conocimiento más claro de lo que es la afrodescendencia. Tenemos que tener un conocimiento más claro de las normativas, de las leyes y entender que nuestros estudiantes no están haciendo lo que les da la gana, no están yendo contra la disciplina, todo lo contrario, están amparados por la Constitución, están amparados por las normativas y por las leyes, y que lo que debe ocurrir es que todos nuestros estudiantes, todos, no importa de qué etnia, entren a sus salones de clase a recibir su clase y culminar su proceso académico. Bueno, algunas acciones que pretendan desarrollar ustedes desde el punto de vista legal, profesora. Estos son temas que tendrían que cada uno de los afectados elevar. Si así lo considera, elevar alguna acción legal, porque tiene que ser individual. Si el padre de familia lo quiere hacer, pues está en todo su derecho. Nosotros seguimos vigilantes y acompañando a aquellos que hacen sus denuncias y orientando inclusive a las instituciones, porque aquí lo importante es el diálogo. Aquí lo importante es que podamos tener un entendimiento. Lo que tal vez en un centro educativo no tengan claro, nosotros estamos más que dispuestos a sentarnos a conversar, a sentarnos a orientarles en reaprender, porque tenemos que reeducar muchas cosas y estamos en esa disposición. Para esto son estos organismos y estas organizaciones. Pero vamos a estar siempre vigilantes, vamos a estar siempre acompañando y en la medida que sea necesario hacer esa reeducación, hacer esa sensibilización, pues igualmente estamos dispuestos para eso. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, profesora. Siempre a la orden. Krishna Camarena, estamos a la orden acá también, porque estas cosas no pueden seguir pasando en este país, donde el debate debe estar concentrado en la mejoría o la mejora en el sistema educativo panameño, en la calidad de educación de este país. Oiga, y tenemos información